Bueno, Jordi Falguera. Jordi Falguera, maravilloso contacto de LinkedIn, que LinkedIn tiene estas cosas maravillosas, ¿no? Que de vez en cuando te Sí, encuentras cosas, personas desde increíbles. luego. Bueno, he visto así un poco tu currículum, pues también en LinkedIn y es bueno, para alucinar, ¿no? Consultor estratégico, experto en Business Agility, en aprendizaje eficiente, facilitador trainer y el motivo que nos unió, speaker invitado en el MIT. ¿eh? En el MIT, que sabéis que es el tecnológico Mm. de Massachusetts, bueno, que vi que publicaba Jordi esa noticia y enseguida le dije, ostras, Cierto, cierto. felicidades, qué bueno, qué interesante ser speaker invitado en el MIT, ¿no? Bueno, y la primera de estas entrevistas, que no sabes la ilusión que me hace que seas tú Un la placer, un primera placer. persona que se aviene a hacer este pequeño experimento que vamos a hacer. La primera, ¿qué es la primera? Si recuerdas o qué recuerdas de tu primera presentación en público. Buf. A ver, primera presentación en público. Siempre pensé que hablar en público es un tema importante porque, claro, yo vengo del mundo tecnológico, en su momento, pues todo lo que era programar y demás, y cuando estás tantos años ahí, pues te enfocas mucho más en tener una buena relación con la computadora más que tener una buena relación con los demás, o es el donde pasas más tiempo. Entonces, lo que me di cuenta al cabo de un tiempo de estar ahí y demás era que, ostras, no es lo mismo tener un conocimiento que saber verbalizar el conocimiento que poder transmitir el conocimiento. Y la la primera charla fue mal. Bueno, lo típico, o sea, estaba súper nervioso, estaba inseguro, estaba como, quería tenerlo todo memorizado, pero luego esto no funciona, porque si lo memorizas pero no lo practicas lo suficiente, claro, tú paras en un lugar tranquilo, reflexionas, memorizas y lo regurgitas o lo explicas. Cuando tienes a gente mirándote, te empiezas a poner nervioso y no, las palabras no las hilas igual de bien, las frases tal, entonces sabes que te dejas una frase, te quedas parado, tal. Entonces, pues la primera vez fue curiosa, tenía que explicar de un tema de unos policías, de una aplicación de policías, y bueno, no me salía, estaba así, tal, además era un grupo que para ese momento para mí era como inmenso, creo que eran unas 15, 20 personas. Me dieron un micro, el micro, truco, no pidáis micro de mano, pedid micro de solapa, que entonces no te tienes que preocupar. Pero ostras, la recuerdo con cariño y con cierto temor o miedo. Pero bueno, me imagino que muchos hemos pasado por ahí. Yo diría que todos, ¿eh? Yo diría que todos hemos pasado por ahí y que Sí, Barack sí. Obama también pasó por ahí en su momento y que todos los grandes oradores pasan por ahí en su momento, ¿no? O sea que sí, Sí, es es algo por verdad. lo que hay que pasar y de alguna manera cuanto antes pasemos, pues mejor quizá, ¿no? Lo veía como un camino del desierto por el que tenías que pasar hasta que te sintieses suficientemente cómodo. Creo que uno de los errores principales consiste en querer hacerlo, pues, yo qué sé, pues como los grandes oradores, Simon Sinek o en su momento Steve Jobs o similar. Y la reflexión a la que yo llegué es, oye, no hace falta tanto. O sea, con que sea capaz de expresar lo que para mí es importante, que llegue y que luego pues la presentación en sí no esté absolutamente llena de letra y yo esté de espaldas leyendo, pues mientras consigamos estas dos o tres cosas es suficiente. Entonces yo ahora las amo total. Cualquier amigo que me invita me dice, venga, va, que haremos una entrevista. Uf, uf, a bodas me convidas. O cuando me dicen, pues oye, pues hay una charla, tengo un amigo, José, que me invitó a dar una charla en Londres, o ahora hace un par de semanas, con otro amigo, con Will, tal. Entonces, ahora para mí vamos, es apasionante, porque
ya le coges el gusto. Es como, no sé, es como navegar, que al principio pues estás así, el barco no te hace caso, la vela no tal, pero si luego ya lo tomas y tal, y coges velocidad. Entonces, yo ahora las amo y las amo en total. Cuando ya llegas allí, esto es lo que me apasiona. ¿Por qué? Porque tengo, no sé, del tema que sea, cómo priorizar en una gran corporación, que es uno de los temas en los que yo estoy metido. Entonces empiezas a pensar y te empiezan a venir ideas, pero son ideas desconectadas, que son interesantes, que te gustan, tal, y ahí es donde yo saco, vamos, mi amigo el post-it. Yo lo que hago es, me siento con post-its y voy diciendo, de este tema, ¿de qué me gustaría hablar? En abierto. Y pum, pum, y voy haciendo un post-it por idea. Esto es un concepto de la agilidad muy importante. Un post-it por idea, voy apuntando, ta, ta, ta. Y al cabo de un tiempo sigo apuntando mientras me voy vaciando. Si hace falta, si es un tema que me motiva mucho, lo voy dejando ahí durante 2, 3 días, con grabadoras de voz o lo que sea. Y termino, normalmente es con las ventanas o con la puerta de la terraza, pues con, yo qué sé, 30, 40 post-its. Y ahí lo que hago es agruparlos. En inglés, clusterizarlos. Es decir, y tratar de darle un sentido, que ahí es donde empieza la parte del storytelling. Cierto orden, cierto, ostras, pues primero de introducción, de qué podríamos hablar. Entonces pienso, oye, pues ¿cómo comenzaría? Prácticamente nunca comienzo con el hola, buenos días, soy Jordi y soy y además y hoy os voy a hablar. No, es raro que empiece así porque Hey, yo necesito más. eso casi debería estar prohibido, pero bueno, sigue. Bueno, porque los primeros minutos, que son los más Claro, importantes, los es consumes en algo es que no es que que no seas importante, pero que no. claro, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo, y siempre me lo llevo a mi terreno, claro, ya lo sabes, ¿no? Pero dices, a que una película nunca empieza diciendo, hola, muy buenas tardes, van a ver ustedes un thriller protagonizado por Anthony Hopkins y por tal y no Exacto. sé qué. ¿A qué no? ¿A qué no? No. Siempre empiezan con paz, ¿no? Con algo, pues caray, Algo de acción. claro, algo de Sí, acción para total. engancharte y luego ya tendremos tiempo para contar No, otro exacto, tipo ya lo de vas cosas, ¿no? entendiendo y vacilando. A mí personalmente me gusta diapositivas. Si hay que usar diapositivas, me siento muy cómodo sin diapositivas. Si hay que usar diapositivas, que sean diapositivas con imágenes bien, o sea, de un banco de imágenes chulo, con el título que a mí me sirve para tener una idea de lo que voy a hablar en la diapositiva y poquito texto. O sea, yo diría, en la mayoría de mis presentaciones hay casi siempre menos de 20, 25 palabras por diapositiva, casi seguro. Y ahí viene la parte que a mí me encanta. En las notas del Keynote o en las notas del PowerPoint, Ujú. para mí es muy importante poner, uno, cómo engancha esta diapositiva con la anterior, es decir, el trigger, Ajá. qué es lo que me lleva a esta diapositiva. Dos, el contenido de esta diapositiva, en mi caso, bullet points, es decir, los puntos los que quiero tratar y cómo los trataría. El punto de salida, es decir, cómo conectamos a la siguiente diapositiva. Una cosa que a mí no me gusta es, termino la diapositiva, paso a la siguiente, la miro y digo, ah, bueno, sí, y aquí... No, hombre, Ah, sí, tú claro. ya deberías saber. Esto venía, esto era lo que venía. Claro, sí, es que Deberías eso saber, es. exacto. Ujú. Entonces, a mí esto me encanta, conectarlo con la siguiente y demás. Y como mínimo, cada 2 diapositivas, yo me pongo como tags, como elementos para decir, esto tiene que estar. Story. Y me pongo story y Ajá. digo, aquí tengo que poner una historia personal. Entonces, historia Ujú, personal, ujú. pues puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto me recuerda, obviamente tiene que estar relacionado con el tema, pero esto me recuerda a esta empresa en la que estuve asesorando al comité de dirección y que no priorizaban y que hubo el conflicto, eh, la guerra, lo que sea, y como resultado de esto, pues ta. Entonces, buscar ejemplos personales que estén Ujú. relacionados con el tema del que estás hablando. ¿Por qué me es tan importante para mí el trigger, el contenido y la salida? Porque luego puedes practicar la presentación, las diapositivas, una por una. ¿Cuál es el problema que me he encontrado muchas veces? Que la gente practica
las primeras 2, 3 diapositivas 10 veces y la última del cierre ninguna. Y prácticamente el cierre es igual, si no más importante que la apertura. Entonces, yo lo que procuro es darle la atención necesaria a cada diapositiva o a cada elemento de la narrativa que estoy contando para tener claro cómo lo conectamos y tal. Y si alguna necesita más atención, se la doy, y si no la necesita, no se la doy. Que muchas veces es lo que se espera. Lo que Sí, se espera o lo que más va a captar la a atención de la aportar, sin gente, duda. sí, ¿no? Sin duda, Y sin también duda. lo de adaptar, ¿no? El mensaje, que entiendo que era la parte también que contabas de tu mentor y así, es decir, vamos a hablar, vamos a ver qué necesitáis Voy a y a ajustar el partir de mensaje ahí, aquí. exacto. Sí. Esto es un cambio radical de mentalidad, ¿eh? Y ahora la gente dice, ostras, ¿y esto cómo lo hago? Si yo me sé la presentación explicada en cierto orden. Pues practícala de forma que no tengas que seguirla secuencialmente, que tú puedas coger el elemento 5, luego conectarlo con el 1, tal. Pero eso solo lo puedes hacer si lo practicas por separado. A eso me refiero, a no necesariamente volver a un punto atrás y volver a explicar, sino a responder a las necesidades, que al final de lo que se trata en la mayor parte de veces que hablamos en un mundo empresarial. Es interesante porque eso afecta al contenido y también afecta a la forma como lo cuentas, ¿no? Es decir, hay un cambio muy relevante también cuando entreno a personas o cuando hago alguna formación, que es cuando de repente se enfocan en hacerse entender. Es decir, no estoy pensando en lo que viene después, sino estoy pensando en hacerte esta idea comprensible a ti o a este grupo de tis que tengo delante, ¿no? Y ahí es cuando de repente las cosas, toda la actitud, digamos, se modifica, ¿no? Y la intención se modifica. Y ahí estamos entrando en territorio interesante. Una que me gusta especialmente, que hemos respondido también en parte, porque nos has contado muchas cosas, pero me gustaría que concretemos. ¿Cómo han influido en tu carrera, Jordi, tus habilidades de comunicación en público? Muchísimo, muchísimo. O sea, cualquier persona que le toque ya tener una posición un pelín más alta, de llevar gente, cargo intermedio, manager, el director y similar, si no tienes estas habilidades, mi sugerencia es, no sé, contacta contigo, busca formas de tal, seguramente hay cursillos en YouTube y demás, pero nada supera a alguien que te está dando feedback inmediato de cómo lo estás haciendo. O sea, mi sugerencia es, tira para allí. ¿Por qué? Porque resulta que como los seres humanos estamos sesgados, y ahora estoy respondiendo a la pregunta, los seres humanos estamos sesgados, valoramos más a alguien que habla en público, valoramos más a alguien que tiene una experiencia en una empresa grande, en una Big Four o lo que sea, valoramos más a alguien que haya escrito un libro, valoramos más a alguien que tenga de contacto a alguien muy importante. Esto se llama el efecto halo, ¿vale? Entonces vemos a alguien y dice, ostras, tal. ¿Qué me pasó a mí? Yo había estado en una empresa tranquilamente, iba haciendo cosas, tal, y por el hecho simplemente de presentar un paper, lo que decía antes del Call for Papers, en el evento más grande de agilidad del mundo, que van como 3.000 o 4.000 personas y es en un lugar de Estados Unidos. Hablar inglés, si quieres, que esto es algo que no tiene que ver con las presentaciones, pero obviamente pues si estás en nivel internacional lo necesitas. Y que me aceptasen y fuese a dar una charla allí, de golpe pasé de saber similar que los demás en un tema a que los demás considerasen que yo era un experto. Porque he dado una charla. Hasta el punto que el vicepresidente de la compañía que me vio dando la charla dijo, ostras, necesito que vengas a ver si puedes tal. Y entonces entré, igual salté un nivel o 2 niveles de lo típico de ir subiendo, porque es claro, o sea, es un ponente internacional. ¿Tú pones ponente internacional? Y bueno, no sé, o sea, yo me aprovecho de ello y no me parece especialmente relevante, pero ¿qué te dice? ¿Y tú has dado una charla en Orlando en inglés? Sí,
o frente al número de personas. ¿Por qué tendrá que ver? O sea, será relevante el contenido que transmites, no el número de personas. Entonces, en mi caso, tener estas habilidades de comunicación me permitieron atreverme a tener una charla ante una audiencia mucho mayor de la que haría si no hubieses practicado esto un poco, que hizo que el vicepresidente se fijase en mí y que hizo que luego pues ya mi vida profesional corporativa cambió totalmente. O sea que hubo un antes y un después clarísimo Un de antes y un esa después presentación absoluto. y bueno, y de Sí. que tú también tuvieras la iniciativa de decir, no, voy a presentar el paper, voy a Sí, ver bueno, si esto es me un poco aceptan lo la alocado que charla. soy yo también. Pero sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, sí. todo suma, ¿no? Todo suma Todo y, suma, todo caray, me suma. parece, Sí. me parece una anécdota de aquellas de poner en marco, ¿no? De enmarcar, ¿no? Qué Sí, bueno. sí, sí. Y hablemos de la pandemia. Pues eso, Sí. ahora últimamente estoy viendo una serie que habla de la pandemia y me sorprende mucho cuando Vale. la veo porque digo, caray, es que esto nos pasó. Y parece que ya lo hemos olvidado, ¿no? Y pasó hace 2 años. Es una Sí, serie muy sí, buena sí. que recomiendo a la gente que lo vea. Se llama This England. Vale. Está protagonizada por Kenneth Diseño. Branagh, que hace de Boris Johnson y está espectacular. Vale. Está espectacular. Bueno, el caso. La pandemia, de repente se acaban las presentaciones en público, se acaba la presencialidad, nos metemos Sí, todos delante de la cámara. ¿Y eso a ti sí. te afectó? ¿Te afectó poco? ¿Te afectó mucho? Bueno, estamos acabando, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy vas? bien. ¿Bien? Bueno, Estupendo. sobrados, vamos Esto- sobrados. las dos últimas, que te las, Venga, te las, vale. te las chuto así, las dos seguiditas. Y tú Venga. mismo. La primera, ¿cuándo fue la última vez que flipaste con una presentación o con un orador? ¿Mm? Y la última, ¿qué trucos usas tú, que ya nos has contado unos cuantos, qué trucos Ujú, usas tú ujú, para hablar en ujú. público? Vale. Bueno, las demás. En general, no es tanto un orador o una presentación, sino son momentos de presentaciones. Me quedo mucho con sensaciones y me quedo mucho con, wow, cómo esta persona ha sido capaz de simplificar, transmitir y hacerme sentir tan claramente lo que quería transmitir. No tengo un orador o una presentación concreta, tengo momentos. Entonces, lo conecto con trucos, cojo estos momentos, lo pongo, esto nos da para otra charla, pero lo pongo en mi sistema de aprendizaje, un tema que le llamo microconceptos, que he desarrollado hace varios años. Entonces, cojo estos elementos y los interiorizo, los voy practicando y con un sistema de cada día practicar ver algunos vídeos sobre algunos trozos, me voy quedando con esta cantinela, me voy quedando con esta forma de presentar. Y lo que esto hace es que luego, de forma natural, que en realidad no es natural, es más haber identificado a alguien que lo hace como a mí me gusta, haberlo visto varias veces y luego dices, ostras, me sale igual. Claro, porque has hecho lo necesario para que esto lo hayas integrado y ahora parezca que forme parte de ti. Otro truco es cuando tengo que hablar de varios elementos, buscar o un acrónimo o un modelo o una analogía que esté relacionada, que pueda utilizar, por ejemplo, en la agilidad cuando hablamos de retrospectivas, es decir, cada cierto tiempo parar, reflexionar cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar. Una de las retrospectivas es un barco velero, donde pues el viento es qué es lo que te ha impulsado, el ancla es qué es lo que te está frenando, una serie de cosas. Entonces, busco analogías, busco sobre todo humanizar o relajar las presentaciones. Y aquí yo lo que recomendaría de todas es, si ya te sientes cómodo, pues piensa, en el nivel en el que estás, ¿te sirve? Bueno, pues sigue. Siempre creo. Yo soy un gran fan de rodearme de personas que sepan más que yo en áreas en las que yo quiero aprender.
Entonces, siempre me rodearé de alguien. Si hay alguien que sabe más que yo de presentación en público, oye, tengo esta presentación, venga, hazme de coach, ayúdame a prepararla, tal. Porque siempre te darán truquillos, porque, bueno, como es tu caso, que es que estás tiempo invirtiendo en esto, ves muchas personas presentar, alguien hace algún gesto o alguna cosa que te parece relevante, luego la puedes trasladar al siguiente. Y lo que a mí me pasó la primera vez que me dijeron, mira, a partir de ahora serás manager. Bueno, no sabía llevar a gente, no sabía hablar de público, no sabía prácticamente ninguna de estas habilidades intermedias. Para mí la clave sería en el momento en el que promocionas a alguien y le haces llevar a personas o tal, asócialo con yo qué sé, un programa de formación o algo que diga, oye, y por el hecho de estar aquí, aparte de que te sube el sueldo y ahora tienes un bono o lo que sea, tendrás 5 sesiones o 7 sesiones con Fermín. Ostras, lo veo súper adecuado. Y lo que decías de las promociones, ¿no? Muchas veces promocionamos o se promociona gente que tiene, pues eso, muchos conocimientos, mucha habilidad, que hace muy bien su trabajo, pero de repente no tienen ese otro tipo de herramientas que necesitan para llevar equipos. Exacto. Y ahí es donde hay que acompañarlos un poco en esa promoción, ¿no? No únicamente con el sueldo, sino también con otros elementos. Jordi, hemos llegado al final. Tú me pones una hora más que charlamos, ¿eh? O sea que... Bueno, lo de la hora estamos ahí. Luego ya hablaremos cuando paremos la grabación, pero oye, ha sido un privilegio, de verdad. Muchísimas gracias por atreverte y por lanzarte a la piscina en esta primera experiencia. Yo creo que va a ser... El primero. El primero. Sí, No. Yo creo que va a ser... Sí. que va a ser muy interesante para la gente que pueda escuchar de muchos. Primero de muchos. Esperemos que sí. Yo espero que sí, o esa es la voluntad. Sí, ya verás. Y sobre todo creo que va a ser muy útil, ¿no? Va a ser muy útil para mucha gente que se encuentra con problemáticas que tú te has encontrado, que pueda aprender de ti, que has estado en muy diferentes No, de mí no. escenarios. O sea, si a mí me contactan, yo diré, habla con Fermín. yo voy allí a dar una charla, pero no, el que se dedica a conseguir que la gente sea capaz de transmitir mucho más y mejore su capacidad de oratoria eres tú. Y un placer, muchísimas gracias por invitarme y nada, a disponer. Muchísimas gracias, Jordi. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.